Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Trabajo Social, la precarización de la vivienda social, impactos del COVID-19 y estrategias integrales, parte 2. Las palabras del lenguaje en el nombramiento provoca un estigma o una etiqueta en la categorización de un problema. Lo vemos desde la perspectiva social en diferentes términos. Personas, la calidad de persona no se debe perder, y en el mismo sentido el término de habitabilidad o poner una etiqueta, un estigma, provoca que desde el mismo estudio y abordaje se tenga una postura, y desde esa postura hagamos nuestra intervención. Hay un tema muy importante que hace eco, y es cuando viendo la intervención del maestro Roberto, la intervención de las instituciones, y esto me llega a hacer la siguiente pregunta: ¿qué es una política de abordaje integral para la vivienda digna? Esta pregunta va para el maestro Luis y para el doctor Francisco. ¿Qué es una política de abordaje integral para la vivienda digna? ¿Cuáles son los elementos a integrar en escenarios que prevean contextos de riesgo sociosanitario? Entonces aquí lo que pretendemos es discutir entornos de vida, hábitats, heterogeneidades, la inclusión y la programación estratégica urbana en contextos de riesgo. Por favor, doctor Francisco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por supuesto que yo creo que es uno de los debates principales que hacen que esta pregunta sea muy acertada, muy detonadora. El asunto es cómo concebimos a la vivienda, y creo que lo primero que tendríamos que plantear es que la vivienda constituye un territorio, pero no en sí misma. Es decir, la suma de viviendas, ¿no?, más un OXXO no son ciudad, que es lo que, digamos, en las últimas décadas es lo que ha producido el sector inmobiliario para poder suponer una producción para la población trabajadora, ¿no? Y esto genera una política totalmente dislocada que afecta las condiciones, todas estas que efectivamente Paola presentó ahorita, ¿no? Si nos centramos cada uno de estos aspectos, la vivienda que se ha producido en los últimos 40 años, propiamente da evidencia que no hay una política integral para la vivienda digna. Esto generaría, por supuesto, de entrada, a quién le corresponde generar esta política. Y esta política es responsabilidad absoluta del Estado, de construir, de la posibilidad de construir un adecuado andamiaje interinstitucional, en donde no le corresponda solamente a una Secretaría de Estado generar la política de producción de vivienda. O sea, entran todo un proceso de planeamiento territorial que, si bien ha mostrado sus debilidades a lo largo de nuestra historia contemporánea, también ha generado, digamos, lo que podemos ver como las viviendas óptimas que pudo producir el Estado, ¿no? Sobre todo en la década de los 60 y 70. Entonces, lo primero es a quién le corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque en la producción de viviendas, en este abordaje integral de la producción de vivienda digna, lo que se está produciendo es ciudad. Y entonces lo que entra en discusión es cuál es nuestra concepción de ciudad, ¿no? Entonces, la vivienda en sí, si suponemos que no solamente se trata del espacio físico, que parece ser que la política está orientada así, ¿no? Y si no, veamos cómo lo han cuantificado nuestros gobiernos anteriores, hemos producido tantos miles de viviendas, como si la simple producción de vivienda ya constituyera, ¿no?, el atender el problema de la habitación, ¿no? Entonces, aquí es donde entra el primer problema, ¿no? La vivienda es ciudad, no la vivienda, y no es ahora sí, como dicen, la suma de las partes no es el todo, ¿no? Entonces, se requiere una política que integre todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que incluye el sector educativo, que incluye el sector social, el sector de salud, que incluye el sector económico, por supuesto. Y entonces, tendríamos que enfocar que es una política que tendría que estar orientada a generar estos elementos que posibilitan la vida digna de quien lo habita.
Entonces, empezando por la cuestión de habitabilidad, tanto interna como externa. Yo vivo en mi casa, pero además vivo, ¿no?, fuera de mi casa. ¿Por qué? Porque vivo la ciudad, ¿no? Entonces, esto generaría, pues, esta política de coordinación interinstitucional, en donde no se reduzca, por ejemplo, la producción de vivienda está a cargo de Infonavit, Fobiste, en la Ciudad de México el Instituto de Vivienda, en los diferentes estados sus propios institutos de vivienda, y tendrían que abarcar otro tipo de coordinación para poder generar realmente un abordaje integral. Y respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con los riesgos sociosanitarios, hay que ver que esta noción de los riesgos sociosanitarios nacen precisamente para generar condiciones de habitabilidad social y, digamos, sana, ¿no?, dentro, sobre todo, del ámbito, en los espacios laborales, ¿no? Ahí es donde nace, donde se coloca la noción del riesgo sociosanitario. Pero creo que es pertinente, muy pertinente, atenderlo en esta cuestión del asunto de la discusión de la vivienda, porque volvemos a lo mismo, la vivienda, aunque tenga una posesión individual, le pertenezca a una persona, y en consecuencia en esa casa viva esa persona con su familia, ¿no? Digamos, las escrituras están a nombre de una persona, no están a nombre de una familia, ¿no? Pero no vive la persona sola, porque los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza. Entonces, creo que es atinado en ese sentido para que nos obliga a romper con el estigma de lo público y lo privado. Lo público es la casa, lo público es la calle y es asunto del Estado. Lo privado es mi casa y es asunto mío. Entonces yo cierro mi puerta y lo que pase afuera no me importa porque no me compete a mí. Entonces, hablar de los riesgos sociosanitarios nos obliga a pensar que la acción de habitar es una cuestión colectiva y entonces requerimos condiciones sanitarias de manera social, en una conceptualización social, ¿no? Yo tengo agua, pero mi vecino no. Yo tengo conexión al drenaje, pero mi vecino tiene una fosa séptica, ¿no? Entonces, esta cuestión sanitaria tampoco se constriñe a lo individual de la vivienda, ¿no?, sino es un asunto de territorio, de hábitat, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar que estamos hablando de que lo público y lo privado no son entidades contrapuestas, sino complementarias. Y yo recuerdo en alguna ocasión una doctora, ¿no?, cuando se trataba de poder identificar el origen de una enfermedad de un paciente, lo primero que le preguntaba era, ¿y cómo es tu casa?, ¿no? Y esa es la respuesta a eso, puede dar una noción de cuál es el origen de las enfermedades que nuestra población está sufriendo, ¿no? Sí, si la persona, no, pues es que yo siempre me lastima mucho la garganta, y resultaba que la mujer vivía en un edificio, en un departamento muy bonito de 80 y tantos metros cuadrados, pero resulta que a ese departamento nunca le entraba el sol, y que además tenía abajo la cisterna, en donde la persona pues simplemente vivía en un espacio donde no era adecuado para la salud. Entonces, esas son los elementos, creo que en esta efervescencia de producir y producir y producir viviendas que además terminan por ser abandonadas, ¿no? El pensar que la vivienda es el espacio donde uno se reproduce, donde uno habita y requiere esa cuestión de considerar los elementos que permitan que la vida dentro de esa vivienda genere salud, no genere enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que también el sector salud, ¿no?, debe estar involucrado en esta política integral, ¿no?, de producción de vivienda. Muchas gracias, doctor. En esta misma idea, maestro Luis, hablando sobre, como ya lo marcaba el doctor Francisco, cuando preguntaba el doctor Francisco sobre la importancia que tenía el Estado en generar políticas y también la importancia de la vida social. En este sentido, arquitecta Fabiola y
arquitecta Paula. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de los líderes sociales, instituciones políticas y de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de la vivienda? Esto para construir preceptos sobre la participación articulada de la construcción del tejido comunitario. Por favor, arquitecta Fabiola. Sí, bueno, pues efectivamente este tema viene muy hilado con todo lo que hemos escuchado anteriormente de la intervención del profesor Luis. Efectivamente, entendiendo nosotros que somos parte de una sociedad y que todo lo que tenemos en común es pertenecer a esta, y lo que nos une y nos identifica, pues nos hace ser lo que somos y sentirnos parte de la cultura, parte de la tradición, parte de una familia, de un núcleo familiar, pues se van estableciendo diferentes relaciones que son significativas, ¿no? Que tienen que ver pues con nuestras formas de ser, con nuestras formas de estar generando, con nuestras formas de estarnos desarrollando en todos los ámbitos, ¿no? Tanto familiares, laborales, y pues saliéndonos un poquito de la vivienda en sí. Podemos decir que pues todo esto entonces va integrando ese grupo de personas que se van uniendo para ir satisfaciendo sus necesidades, las necesidades pues primordiales, ¿no? Que son el alimento, salud, educación, asistencia social, bueno, seguridad social, tener acceso a deporte, a la cultura, en fin. Todos los elementos que pueden representar para nosotros la mejora en nuestra calidad de vida. Entonces, todo esto entendido como parte del tejido social o como lo que está organizando, estructurando este tejido social, pues obviamente es preocupante el deterioro, ¿no? Y ahí es donde vemos la esencia de la intervención de todas las organizaciones de la sociedad civil para poder incursionar en temas en los que a cada una les compete. La relevancia de estas organizaciones, por ejemplo, tiene que ver con el conocimiento que tienen de los diferentes temas que abordan. En mi caso, en el caso de Fundación ALDI, nosotros estamos inmersos en temas de discapacidad y de inclusión, y pues estamos muy de cerca con las necesidades de comunidades en vulnerabilidad, ¿no? Y esto pues nos va permitiendo enriquecernos pues con elementos que nos van dando las situaciones a las que vamos nosotros enfrentándonos, situaciones a lo familiar, a lo social, y pues que nos permitan ir teniendo elementos para generar propuestas para no solamente trabajar de manera independiente, sino que puedan aportar a diferentes temas y a diferentes programas. Creo que una responsabilidad, primero, para todas las organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí, tendría que ser o tiene que ser informarnos y estar muy atentos de los lineamientos que se establecen en el... Gracias, doctor. Maestro Luis, ¿cuál es el impacto o cómo ha afectado el proceso de gentrificación a la vivienda social en tiempos de COVID? Mira, hay un aspecto muy importante en la cuestión de gentrificación que el doctor Espinosa aborda muy bien. La gente, hubo gentrificación en el centro histórico hace mucho tiempo. Luego, te imaginas lugares como Colonia Roma, ¿no? En donde hubo gentrificación después. La gente ya no le alcanzaba para vivir ahí. Llegó otra gente con otro estatus social a vivir ahí. Se convierten los centros que antes eran de vivienda o eran residenciales, se convierten en restaurantes y otras cosas, con otro tipo de ocupantes, ¿no? Entonces, esta gente es desplazada. Ese desplazamiento llevó a la gente a las áreas conurbadas. Las áreas conurbadas, en ese sentido, encuentras ahí el hacinamiento de unos sobre otras personas con esa vivienda que sí pueden pagar. Entonces, en tiempos de COVID volvemos a lo mismo que platicaba Pablo Enciso. Tenemos
muchas personas viviendo en espacios pequeños, ya no tenemos los mismos espacios de antes, ya no tenemos los mismos servicios de antes. La gentrificación te fue mandando hacia otro espacio que no era el que querías, pero es el que ahora puedes acceder, que tiene menos servicios, que le falta a veces el agua, que los medios de comunicación o las vías de comunicación no son óptimas, el acceso a servicios de salud tampoco es óptimo. Esa gentrificación, ese desplazamiento hace que tengas menos posibilidades para afrontar una cuestión como lo fue ahora la pandemia. ¿Cómo le explicas o cómo le dices a una familia que duerme noche en una recámara decirle quédate en casa, ¿no? Cuando la verdad es un poquito más salubre tal vez salirse y no estar todos encerrados ahí? Es difícil. La cuestión de gentrificación es un efecto que se ha presentado en todas las ciudades. En Soho, en Inglaterra, encuentras lo mismo que ha pasado en la colonia Roma, aquí en Ciudad de México. Entonces, ese desplazamiento que tienen a las personas hacia otros centros urbanos que no tienen el mismo alcance de servicios, deteriora su capacidad para poder afrontar este tipo de problemas como el COVID. Muchas gracias, maestro Luis. Maestro Roberto Pimentel, hay una reflexión muy importante que hacer en relación al mejoramiento de barrios. Entonces, el mejoramiento de barrios y la producción de espacio social pueden ser estrategias encaminadas a la mejora de la vivienda social. Y esto va encaminado con lo que hace unas preguntas respondieron que la vivienda no se puede considerar de forma aislada, sino como el conjunto de interacciones que hay en la ciudad. Por favor, maestro Roberto, y después nuestra arquitecta Fabiola. Muchas gracias, Irving. Sí, evidentemente la vivienda va a estar teniendo una relación intersticial con el barrio. El barrio, digamos, debería de ser la escala en la que deberíamos de estar trabajando, ya que la vivienda es uno de estos elementos que van configurando lo que es el rostro del barrio. Voy a compartirles ahorita algo en pantalla para tratar un poquito el tema. Miren, estamos hablando en torno a estos elementos en la pregunta de lo que nos va a llevar a la habitabilidad. Y esa habitabilidad, como digamos desde un esquema teórico general, nos habla de necesidades satisfactorias y cómo se percibe y cómo se valora esa habitabilidad por parte de los habitantes. Esto nos liga un poquito a lo anterior que contestó el doctor Francisco en torno a esas redes sociales. Esas redes sociales tienen que ver con esas necesidades de pertenencia de la persona en torno a lo que es la colectividad y el espacio donde está habitando. Y esto nos va hablando sobre estos grados de bienestar en lo habitacional y en lo social. Para ello, ya si lo ponemos un poquito más, aquí por ejemplo el maestro Luis nos hablaba de ese dilema ahorita del quédate en casa cuando la habitabilidad está precarizada. Y eso nos habla entonces del cómo construimos habitabilidad interna y habitabilidad externa en torno a lo que es la vivienda y el conjunto y el barrio. Y a partir de esto nos está dando elementos de cómo podemos nosotros tener estas condiciones para realmente pasar estas pandemias de una forma más saludable. Esto nos lleva un poquito también a regresar a la pregunta que habían contestado sobre los líderes sociales, Paola y esta Fabiola, en torno a esto. Esos liderazgos sociales y esa potencia de organización colectiva nos lleva a estos ejemplos. Estos son, por ejemplo, unas obras de un arquitecto llamado Mario Larrondo, que ya falleció, y es cómo la gente se empezó aquí a formar, cómo construyó liderazgos y al final edificaron con esto lo que fue el conjunto habitacional. Pero es el conjunto habitacional a partir de la gestación de una potencia social que se está, ¿cómo se llama?, articulando. Esto es interesante porque no decaen estos procesos, en ocasiones, solamente en la construcción de la vivienda y en general la tecnología para ella. Esto nos va llevando también a imaginarios y a elementos de lo que es el visibilizar problemas sociales. Por eso es que tiene un poco de rugosidad el hablar de esta mejora del barrio por parte de los actores que lo habitan. A partir de esto, si visibiliza esto y construye organización, pues ven aquí estos contrastes de lo que podemos evidenciar y lo que estaba también contrarrestando la política que estaba dominando un poco antes. Yo tengo un poquito de asegúnes con respecto a las políticas focalizadas.
porque las políticas focalizadas van generalmente en la visión del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial en estos primeros 4 puntos, donde se disuelve la autoorganización, bloquean el conflicto social, congelan la desigualdad y ven la pobreza solamente como un problema técnico. Pero si nosotros trascendemos esa visión y articulamos el barrio con estos elementos de su historicidad propia, nos van a dar cosas que van a detonar en mejores espacios para sus habitantes a futuro. Ponemos un ejemplo, el caso de lo que es, bueno, hoy es la Organización Popular Francisco Villa Independiente, en la Polvorilla, son 600 familias organizadas que están construyendo a partir de este emplazamiento de la unidad habitacional y de conjuntar casi 600 familias, la vivienda, pero a su vez también la articulación de un pequeño barrio para poder tener esos elementos resueltos. Este es el contraste de cuando se habla de la mejora de barrio, cuando lo está asumiendo lo que es propiamente los habitantes y lo que es su autogestión. Dentro de esto, no solamente se queda en elementos coyunturales, ya que también cuando se visibilizan escenarios más grandes de la participación, podemos tener esto. Este es un plan donde estuvimos trabajando el doctor Francisco y un servidor con esta organización, cuando se planificaron elementos para lo que era las necesidades de cultura y educación en esta comunidad. Y esto nos habla de eso, de cómo la mejora de barrio es también una potestad de una emancipación de los habitantes, al construir propiamente su forma de ser y estar en la ciudad. Esa sería, bueno, mi contribución ahorita. Excelente, maestro. Una contribución muy significativa en el rescate del tejido social, el rescate comunitario y para así construir procesos de barrio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto en los asentamientos irregulares de la vivienda social en contextos de emergencia sanitaria? Esta pregunta va para la arquitecta Paola Enciso y el maestro Francisco Espinosa. De aquí queremos disertar sobre los contextos de irregularización de la vivienda, asentamientos irregulares en tiempos de COVID, así como los intersticios que hay en este contexto. Por favor, arquitecta Paola. Bueno, como habíamos platicado, la vivienda pues no se da solita, la vivienda va a formar la ciudad, ¿no? Desde luego los mismos problemas que vimos que se están dando en las viviendas en tiempos del COVID, pues son los mismos que vamos a empezar a ver en estos asentamientos irregulares, ¿no? Desde luego lo que habíamos visto del hacinamiento en la vivienda, pues lo vamos a ver también como hacinamiento dentro de estos asentamientos, ¿no? Esto nos va a dar una alta densificación en poca área, y eso nos va a dar también, pues, que va a haber más probabilidades a tener el virus latente, ¿no? Tanto en el aire como en las superficies, ¿no? También nos va como ya habíamos platicado, vamos a tener problemas de acceso a los servicios. Si lo tenemos en la vivienda, desde luego lo vamos a tener en conjunto en el asentamiento, ¿no? Accesos a servicios de agua, de energía, de desagües, inclusive de recolección de basuras, ¿no? Accesos a equipamientos básicos como la educación, la salud, la recreación. También tenemos que ver que lo que platicaba el arquitecto, el maestro Francisco, de la movilidad, y no solo por el trabajo, porque sí estamos viendo que se tienen que desplazar al trabajo porque no tienen una capacidad de ahorro, como lo hablábamos, y entonces no se pueden quedar en la casa, ¿no? Aunque las políticas dicen que estén en casa, pues ellos no pueden quedarse en la casa porque no tienen esa capacidad de ahorro, entonces se ven en la necesidad de desplazarse a buscar el diario, pero también se ven en la capacidad de desplazarse para poder comprar sus alimentos. Y eso pues los hace desplazarse más seguidamente, o sea, no tienen la capacidad de ir a comprar alimentos para un mes, ¿no? Como otros sí tienen la capacidad, ellos tienen que ir a diario a comprar sus alimentos porque están viviendo a diario. O sea, ellos van y trabajan para conseguir el dinero que necesitan a diario y eso hace
que no solo se desplacen para su trabajo, sino que se desplacen para ir a conseguir esos alimentos a diario, lo que los deja también expuestos a, pues a más desplazamientos, no solo por trabajo, sino por otras necesidades, ¿no? Inclusive hasta desplazamientos para conseguir el agua. Si no tienen agua en sus casas, pues tienen que desplazarse a conseguir el agua, ¿no? Desplazarse a buscar a dónde desechar sus basuras, ¿no? Entonces van a tener más desplazamientos por otras cosas que usualmente no tienen otras personas, ¿no? También vamos a tener problemas por mala alimentación, que eso no lo hemos tocado hasta ahora, ¿no? Pero son personas que no tienen la misma capacidad inmunológica, primero por cuestiones de habitabilidad, que ya lo habíamos tocado, ¿no? Y lo tocó el maestro Francisco, ¿no? En la habitabilidad de la vivienda, que los deja expuestos a problemas también, por ejemplo, ahorita, de vías respiratorias que ya están expuestos de por sí por la habitabilidad de la vivienda, pero también en materia de nutrición también están expuestos a problemas de bajas defensas en este momento, ¿no? Porque no tienen la misma capacidad de nutrición que otras personas, ¿no? Ya sea por educación o ya sea por acceso a una alimentación equilibrada. Y la otra es lo que hablábamos de la falta de acceso a las áreas verdes, ¿no? Ya vimos en la primera imagen que coloqué el montón de viviendas, tanto en la vivienda que se vende como mercancía, tanto en la vivienda que se da por autoconstrucción, esta falta de que no solo nos lleva a una falta de salud física, sino a una falta de salud emocional, ¿no? Que también va a ser un problema que ahorita todavía no ha explotado, pero que va a explotar, ¿no? En algún momento después de este hacinamiento que hemos tenido. Y que también va a llevar a problemas de salud grave. Entonces yo creo que es lo mismo que estamos exponiendo en la vivienda, es lo mismo que se está exponiendo en los hacinamientos, solo que a mayor escala. Muchas gracias, arquitecta Paula. Por favor, los contextos complejos. En este sentido, ¿cuál es la importancia o cuáles son los principales obstáculos económicos que enfrenta la vivienda social? Nos vamos a pasar esta pregunta con el maestro Roberto Pimentel, y aquí necesitamos exponer la necesidad de la regularización de la plusvalía, la rentabilidad, el pago de hipotecas e ingresos ante un panorama de crisis socioeconómica y los posibles apoyos resguardados que el Estado ofrece. De manera general, un panorama general que nos puedan ofrecer el maestro Luis y el maestro Roberto. Comenzamos con el maestro Roberto, por favor. Sí, muchas gracias, maestro Irving. Pues, varias cositas, mira. Estaba checando ahorita cómo está el déficit del parque de vivienda en el país y faltan poco más de 14 millones de acciones de vivienda. ¿Esto qué está poniendo? Si se quiere terminar este problema, se tendrían que estar construyendo cerca de 2.35 millones de viviendas por año en esta administración. Y eso nos habla más o menos de que por día se tendrían que estar construyendo alrededor de 6.392 acciones de vivienda. Ahorita viene un paradigma interesante, porque estamos hablando, voy a compartir tantito pantalla, de esto. La inercia que traíamos nosotros de producir vivienda es parecido a esto, ¿no? Se nos presentaba así la política, como esto de la Metro-Goldwyn-Mayer, el Gran León, pero atrás del Gran León teníamos esto, cómo se mantenía el león. Esta imagen, que es trágica, nos va mostrando también cómo se estaba alimentando este proceso de producir viviendas, más bien a partir de modelos financieros para tener rentabilidades, y eso era un negocio increíble. Esto que estoy compartiendo ahorita es una ponencia que hizo la ICA en Facultad de Ingeniería en un evento sobre ingeniería estructural, y nos habla cómo se estaba conceptualizando la vivienda, en este caso por estas grandes constructoras que abarcan la mayor cantidad de los contratos de obra en el país, pero cómo estos están trabajando en función de entrarle al problema de la vivienda para generar ellos el gran negocio. Aquí lo que les importa poco es cómo vive la gente, cómo va a pagar la gente estas viviendas. A ellos les interesa el tener grandes aportaciones de ganancia en tiempos cortos. Por eso es que voltean hacia todo este espectro.
Esto nos va dando también el problema de que se producen casas aquí por montones, pero son casas que no responden a las condiciones de habitabilidad que debe tener la gente. No responden a que haya una flexibilidad para los crecimientos futuros. Están viendo esto vean cómo esto nos habla de que la política está ahorita en un punto de rompimiento donde estas acciones que se hacían como si fueran gansitos, las viviendas, se estaban despersonalizando. Sí había aportaciones tecnológicas, interesante, pero la habitabilidad se estaba precarizando. Eso es de lo que nos habla esta forma de hacer vivienda. Esto es parte de los retos. El gran reto que se tiene ahorita a nivel de política pública es ver cómo se logra mitigar este gran déficit de vivienda de estos 14 millones, y si atendemos, por ejemplo, a lo que dice un Carlos González Lobo, de poco más de 5 millones de viviendas deshabitadas, de las que respondieron a esta lógica de producir vivienda. Es lo que yo podría aportar ahorita en este momento. Muchas gracias, maestro Roberto. Por favor, maestro Luis. Sí. Políticas públicas de vivienda que acompañan procesos de autoconstrucción que coadyuven en tiempos de COVID. Y aquí lo que yo quisiera es que se exponga las políticas internacionales, podríamos hablar de los objetivos del desarrollo sostenible o cualquier otra que emane procesos de acompañamiento, sean nacionales, locales y comunitarias, que apoyan la vivienda social por autoconstrucción. Bien, hay en las políticas actuales de vivienda, de atención a la vivienda, hay esquemas de autoconstrucción. El recurso que se da directamente, ahora es una política gubernamental federal mexicana, que el recurso va directamente hacia la gente para evitar temas de corrupción y otras cosas más. Este recurso se da directamente a la gente para que la gente con un asesor, que también el gobierno le proporciona de manera gratuita, un asistente técnico, pueda autoconstruir una vivienda con un proyecto revisado por la comisión y avalado y supervisado. Este es el escenario ideal que, por ejemplo, se presentó en el Programa Nacional de Reconstrucción. Y este funcionó de buena medida, aunque, como decía en la pregunta anterior, a veces caen vicios viejos. La gente termina a veces malgastando el dinero en otras cosas, pero bueno, en cuanto el beneficiario tiene dinero en las manos, hay una buena respuesta, porque sienten que se atiende más de lleno a la necesidad y no pasa el dinero por otras manos, o te dicen, te damos determinado número de ceros, pero nunca los viste, ¿no? Entonces, la gente siente más cercano el apoyo. Es una política un poquito más cercana a la gente. También decía de las políticas de cofinanciamiento, en donde existe un recurso federal, existe otro recurso tal vez de una fundación, existe otro recurso del gobierno estatal o gobierno municipal, y existe otra cuestión de ahorro interno del beneficiario. Todo ese financiamiento deriva en dinero en una cuenta para la autoconstrucción de la vivienda. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando empezó COVID en este año 2020? Que tuvimos mucha falta de mano de obra y muchos temas se dejaron pendientes por la cuestión de COVID. Toda la construcción de vivienda que estaba programada para 2020 se fue retrasando. Tanto a que llegó a temas de cero movilidad en cuestión de materiales de construcción, no había alcance a que la gente comprara sus propios materiales. Estamos hablando de autoconstrucción, entonces tú tienes que comprar tus propios materiales con el dinero del subsidio, tienes que acceder a mano de obra, no hay nada de esto. COVID puso en pausa totalmente esto de una manera terrible. Obvio es que la gente cuando tiene el acceso a este recurso, pero no tiene acceso a los medios para construir, y aparte de esto tienes una cuestión de supervisión externa, entonces existe un caos en el manejo de los recursos, por ejemplo. Esto ha golpeado de una manera terrible. El COVID no solo ha golpeado a temas que conocemos de la vida diaria, sino hay otros derivados de todo
intrincado que se volvió a acceder a mercados, por ejemplo, de materiales de construcción, etcétera. Por eso, una de las industrias importantísimas que era echar a andar ya era la de la construcción. Todo lo que deriva de la construcción son muchísimas ramas de la economía que se hacen reactivar todo esto. La gente no pudo o no ha podido hasta ahorita tomar un buen paso en las acciones de construcción de vivienda con los recursos federales, precisamente por la pausa que ha significado el COVID. No quiero tomarme más tiempo, pero bueno, pueden encontrar mucho de cómo funciona la autoconstrucción de vivienda en Programa Nacional de Reconstrucción, Programa de Vivienda Social de CONAVI de 2020, cómo van a funcionar este año, cómo están ya funcionando en este año. Y ahí se pueden dar cuenta cómo los esquemas financieros coadyuvan para poder lograr este financiamiento y cómo la gente toma la cuestión de autoconstrucción como una prioridad en la cuestión de la reactivación de economías locales. Muchas gracias, maestro. Es importante visitar entonces la página que nos está compartiendo, los sitios que nos está compartiendo el maestro vía chat, y de igual forma lo compartiremos en redes sociales. Doctor Francisco y maestra Paola, ¿cuál es la importancia de la adecuación cultural en el estudio y el diseño de la vivienda social? ¿Cuál es entonces la relevancia de la identidad cultural en los procesos de emergencia sanitaria y post-contingencia? Por favor, doctor. Ok, creo que ese punto es medular. Cuando hablamos de la adecuación cultural, generalmente es la que menos se aborda, porque tenemos una noción de cultura, ¿no? Tenemos una noción de cultura de que la cultura es de esa vida, esa fase estética, ¿no? De nuestra vida cotidiana, ¿no? Y realmente aquí yo recurro a un sociólogo, comunicólogo, español, colombiano, muy pertinente para estos tiempos, que él dice que la cultura es la construcción colectiva de sentido. O sea, la cultura no es una cuestión personal, la cultura es una cuestión colectiva. Por lo tanto, aborda todo el mundo de las significaciones que tenemos con respecto a la persona, a nosotros como personas, pero también a los otros, y respecto a nuestro territorio y respecto a todas las significaciones que podamos generar. Y esto va muchas veces a contrapelo de las políticas de vivienda y de la propia noción del espacio que tenemos los arquitectos, porque para el arquitecto lo importante es la vivienda, es el fetiche del espacio. Y entonces cuando lo abordamos desde este ámbito de lo cultural, aquí lo interesante es, como diría un querido filósofo Sánchez Vázquez, cómo generamos una estética en la participación y no en la contemplación. O sea, no es solamente ver qué bonitas viviendas se construyeron, sino qué significativas pueden llegar a ser para quien las va a habitar. Y entonces aquí se rompe totalmente con la noción de vivienda, de la producción en serie de la vivienda, de la cuestión cuantificada de la noción de la necesidad de producir viviendas. Y creo que yo, anticipando de lo que se planteaba, creo que cuando la gente asume, ¿no?, la producción de su vivienda, puede hacer maravillas. Y las mejores experiencias, las mejores prácticas se han dado bajo esta modalidad, ¿no? Cuando realmente el problema es cómo vemos la participación y cómo vemos la política que tiene que favorecer estos temas. Cuando la política se construye a dar recursos monetarios, por supuesto que los resultados pueden ser muy negativos, y hay más de un caso que sea así. Pero cuando la política promueve una participación corresponsable, perdón, afortunadamente me puso unas imágenes el arquitecto Roberto, que tienen que ver cómo promovemos esa participación propiamente, y cómo la función, aquí lo que entra en juego es la función, el rol del profesionista. El rol del profesionista no puede estar constreñido a generar la vivienda adecuada para el habitante. Aquí el rol del profesionista tiene que adecuarse a las necesidades de la población, pero además funcionar
la propia iniciativa y la necesidad del habitante. Es lo que desde Hábitat y en este tipo de procesos, quienes hemos tenido la oportunidad de acompañarlos, llamamos que no se trabaja con sujetos de asistencia social, no se trabaja con sujetos de ayuda, se trabaja con sujetos de decisión. Y esto es lo que permite fortalecer la vida cotidiana, fortalecer la cultura de ese lugar a través de la vida cotidiana, en donde el habitante pueda estar inmerso en la planificación, puede estar inmerso en el control de los recursos. Eso es fundamental para que la propia comunidad pueda ser corresponsable. Las imágenes que le pedía al maestro Roberto que pusiera en pantalla tienen que ver con la sistematización de estos procesos de participación, donde se apela a otro tipo de ciudadanía, no como el habitante que estira la mano y espera el recurso, sino como el habitante que es capaz de organizarse, ¿sí? Y poder asumir lo que es esta transformación de su propio territorio. Y ahí sí se requieren recursos, por supuesto, pero además se requiere una noción de política diferente y un acompañamiento diferente que pueda dar, un acompañamiento profesional que pueda fortalecer procesos, generar procesos y que, por supuesto, le obliga a quien participa en este tipo de escenarios en tener una visión interdisciplinaria. No es lo mismo llegar y decir, yo te construyo o te diseño la vivienda para ti, a decir, a ver, yo vengo arropado de todo un andamiaje teórico, metodológico, para promover la participación responsable, porque no se trata de que una persona administre los recursos, que es como muchas veces sucede, que genera en esto que se plantea de fraudes, etcétera, ¿no? Sino cómo se recupera el sentido de colectividad, el sentido de la vida asociativa, no solamente para acceder a un bien, a un objeto, sino para promover un proceso. También esta noción de que la vivienda tiene que prácticamente construirse y se le dan las llaves al habitante es muy nociva, porque la vivienda hay que entender que tiene un carácter progresivo, y esto es cultural. Hay comunidades indígenas en nuestro país y en todo el mundo cuya noción de la vivienda está instalada en otro lugar. Hay comunidades que dicen, cuando yo termino de construir mi vivienda, ese día me muero. Por lo tanto, la vivienda siempre está transformándose. Y esto lo podemos ver hasta en las viviendas producidas por el sector inmobiliario, en donde la persona dice, a mí ya no me gusta el color naranja, la voy a pintar color rosa. ¿Y por qué no lo podría hacer? Eso tiene que ver también con la significación de la vivienda y también tiene que ver con un sentido con concebir la vivienda como el espacio que se transforma junto con el habitante. Esto creo que la política pública no lo ha considerado y digamos, se entiende la necesidad para poder dotar de viviendas adecuadas, pero digamos, el sentido sería quitarle esa parte, digamos, fetichizada del espacio y poder generar procesos. Ese es un sentido que hay comunidades que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Hay comunidades que con muy pocos recursos, y las imágenes tenían que ver con eso, con 80,000 pesos ya de hace rato, ¿no? Cuando el metro cuadrado costaba 3,600 pesos, alcanzaba para 30 metros cuadrados, y esa comunidad con el mismo recurso construyó 75 metros cuadrados. Y el recurso es el mismo. Lo que pasa es que la participación y la buena práctica de la administración comunitaria permitió hacerlo. Y aquí entonces el carácter que yo le vería, cómo participa la cultura en la producción de diseño, en la producción de vivienda, no solo en el diseño, ¿no? Porque a veces volvemos a lo mismo, creemos que la cultural es algo estético, contemplativo, y no estético participativo. Muchas gracias, doctor. Es muy hay otros dos aspectos que quisiera Adelante, yo arropar.
justamente hay algo que en Colombia se hizo muy bien ya hace unos ayeres, como un pequeño recurso no iba en el sentido de favorecer la industria de la construcción, iba en el sentido de mejorar las condiciones de habitabilidad. Y siendo así, los materiales se compran a la vuelta de la esquina. Uno tiene que acceder a los materiales que están ahí, ¿no? Si los materiales son vernáculos, qué bueno, pero si no lo son, bueno, pues eso genera una derrama económica local muy importante en estos tiempos y además un saldo pedagógico, que esa es la noción que se trabajó en Colombia, un saldo pedagógico para el propio habitante que formó parte de todo ese proceso y que incluso tomó decisiones.